Jesús te espera. Visítalo. Un cordial saludo, queridos oyentes de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este programa dedicado a Jesús sacramentado, que se ha quedado por nosotros en millones de hostias en el mundo entero, pero que no recibe sino olvidos, ultrajes y sacrilegios también en algunos casos. Es muy triste. Pues para eso es este programa, para conocerlo más a Él y para reparar todas esas ofensas tan grandes que se hacen. Los acompañamos el día de hoy la hermana Diana Chan y esta servidora Luz Neri Lozano, misioneras voluntarias de estos medios de comunicación. Muchas gracias, hermana Diana, por estar con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes. Qué alegría poder eh, contar con Dios para transmitirles la fe. Sí, eso es importante. Vamos a hacer la oración de entrada a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mío, te pido que seas siempre toda mi esperanza, toda mi riqueza, todo mi deleite, todo mi gozo, todo mi alimento y sobre todo toda mi paz. Amén. Vamos a ver qué frase eucarística nos trae hermana Diana para el día de hoy, de nuestro querido padre Rodrigo Molina. Ha escrito frases preciosísimas sobre la Eucaristía. Ante el enorme don de la Eucaristía, solo cabe una respuesta: la conversión. Esa es la llamada. Jesús vino a convertir a los pecadores, a salvar a los grandes, digamos, a la miseria para compadecerse de ella. Ujú. Es grande la obra del Señor en la Eucaristía, tenemos que apreciarla más, ¿no? Y es toda mi solución. La Eucaristía es la solución para todos mis problemas, todas mis necesidades, todas mis angustias y para compartir con Él también todos mis gozos, ¿no, hermana? Así es. La presencia de Dios nos hace que nos unamos más a su querer. Por eso tenemos que tener un ratito de oración. Se lee en la vida de San Vicente de Paúl que un día, después de haber reunido a sus sacerdotes, les preguntó: ¿habéis celebrado la Santa Misa? Sí, respondieron todos. Entonces repuso el santo: ¿puedo deciros de qué se trata? Hace falta dejar patria, familia, amigos y marcharse al exilio a una tierra inhóspita para hablar de Dios a los salvajes y morir con seguridad miserablemente. Pero ¿qué es esto? Diríamos todos, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad y al martirio también, a ser víctima también, si es voluntad de Dios. Él nos dará la fuerza. Pero vamos a ver, todos aquellos sacerdotes llenos de Jesús se ofrecieron súbita y generosamente para aquella peligrosa misión de salvar almas. Esa es nuestra misión, salvar almas. El cristiano, su apostolado es la salvación de las almas. Debería ser superfluo decir que Jesús Eucarístico es para todos el verdadero pan de los fuertes, el alimento de los héroes, el sostenimiento de los mártires, el consuelo de los agonizantes. Así nos decía Nelly, Jesús es la solución para todo, y especialmente para la hora de nuestra muerte. San Roberto Belarmino, para estimular a los fieles a la Santa Comunión contra los errores de los protestantes, predicaba así: el pan de trigo que alimenta nuestro cuerpo no se prepara con tanto trabajo solo para mirarlo, se hace para que lo comamos. Así el pan de vida, el pan de los ángeles, no se ofrece solamente para nuestra adoración y nuestro homenaje, sino que se nos ha dado como alimento. Vayamos pues a esa comida para alimentar nuestra alma y fortificarla. Ujú. Es importante. En la Eucaristía Jesús nos repite muchas veces a nosotros quienes sufrimos y gemimos en este valle de lágrimas esta afectuosa invitación. Venid a mí todos los agobiados y los cargados, y yo os aliviaré, yo os haré descansar, dice el Señor en San Mateo 11, versículo 28. Verdaderamente que milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Lo que más nos dice el Señor es que los seguidores de Él sufrirán persecución. Dios nos ha advertido eso, sufriremos persecución, pero no temamos, lo tenemos a Él. Y es verdad que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias, y que nosotros debemos vivir como muertos, como con Cristo a los elementos de este mundo. Él murió muerto a las cosas del mundo. Así debemos ser nosotros, morir a las cosas que no nos interesan, que ofenden a Dios.
También es verdad que con Jesús todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. No debemos ser temerosos, débiles, asustadizos ante todas las circunstancias, porque todo lo podemos con aquel que nos conforta. Pues Jesús es todo. En la Sagrada Comunión Él se hace todo mío. Entonces puedo decir con la sierva de Dios, Luisa María Claret de la Touché, ¿qué puedo temer yo? Que el que sostiene el mundo está en mí. Imagínense, el dueño del mundo y el que lo sostiene está en mí, está dentro de mí. La sangre de un Dios circula por mis venas. No temas, alma mía, el Señor del universo te ha tomado en sus brazos y quiere que descanses en Él. Eso debemos pensar cuando recibimos a Jesús Eucarístico. Por eso San Vicente de Paúl podía preguntar a sus misioneros, habiendo recibido a Jesús en sus corazones, ¿puede haber algún sacrificio imposible? No, imposible. Es, es que es la fortaleza nuestra. San Vicente Ferrer, durante los 2 años que tuvo que sufrir en la prisión como víctima de la persecución, abundaba excesivamente de alegría cuando, a pesar de sus tribulaciones, se las arreglaba para poder celebrar al diario la Santa Misa. A pesar de sus cadenas y grilletes, celebraba la Santa Misa en la oscuridad de su calabozo. Qué maravilloso, ¿eh? Qué La fuerza de los mártires y también de los sí, santos, sí. porque estaban enamorados de la verdad que Jesús, su propia conciencia, les hacía caer en la cuenta de que dependían totalmente de Dios y que les fortalecía para todo sacrificio. Miren cómo dice Santa Juana de Arco, la misma fuerza que ella gozó y tuvo cuando le concedieron recibir a Jesús Eucarístico antes de subir a la hoguera. Habiendo entrado Jesús en el tétrico calabozo, la santa se arrodilló entre las cadenas, recibió a Jesús y se recogió en una oración profunda. Apenas llamada para ir a la muerte, se levantó y se encaminó sin interrumpir las oraciones, subió a la hoguera y murió entre las llamas, unidas a Jesús siempre, a Jesús que habitaba en su alma y en su cuerpo inmolado. ¿Y sus últimas palabras cuáles fueron? Jesús, Jesús, mientras consumía su gran sacrificio. Sí, qué maravilla, qué maravilloso. Por eso vamos a hacernos fuertes recibiendo a Jesús sacramentado. Como no lo podemos hacer en este momento sacramentalmente, vamos a hacerlo espiritualmente. Cerramos nuestros ojos, nos encaminamos a ese sagrario que recordamos con cariño, nos vamos de la mano de la Santísima Virgen María, ponemos todas nuestras necesidades, las de nuestros queridos oyentes, a los pies de ese sagrario que espera nuestra presencia continuamente y le decimos: creo, Señor mío y Dios mío Jesucristo, que estás aquí presente en este santísimo sacramento, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Me pesa de todo corazón haberte ofendido tanto. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte, pero ya que no puedo hacerlo en este momento sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Nos regresamos de la mano de la Santísima Virgen María, ella que especialmente nos ayuda a amar más a Jesús sacramentado, y continuamos meditando esta fortaleza que es la Eucaristía, tan hermosa. Toda la historia de los mártires, desde San Esteban, protomártir, al angélico mártir San Tarcisio y hasta los mártires más recientes, atestigua la fuerza sobrehumana que da la Eucaristía en la lucha contra el demonio, contra todas las fuerzas demoníacas que trabajan en la tierra para arruinar las almas. El demonio, el mundo y la carne. Recordemos que son nuestros peores enemigos. Por referir uno solo de los más recientes ejemplos, hace años, en la China comunista, algunas hermanas fueron detenidas y puestas junto con otros prisioneros con la prohibición de hasta rezar. Los guardias vigilaban sus gestos, la posición del cuerpo, la expresión de la cara y los movimientos de los labios para castigar duramente cualquier infracción. Pero qué demonio, qué digamos, qué artistas para poder infringir las pequeñas faltas a la devoción. Las pobrecillas anhelan sobre todo una cosa, la Eucaristía. Una vieja cristiana se ofreció al obispo para llevarle secretamente las hostias consagradas envueltas en un pañuelo y se valió de una estratagema que le salió muy bien.
Se presentó a las prisioneras delante de los guardias como trastornada de cólera, vomitando contra las hermanas una oleada de injurias, y en el momento propicio pasó el pañuelo a la mano de una hermana y dejó la prisión prometiendo a los guardias que volvería a insultar a las hermanas. Qué buen modo de poder esconderse a través de esa apariencia, ¿no? Que les tenía cólera para que les pudiese dar el pan de los fuertes. Por último, recordemos el consuelo que la Santa Comunión lleva a los enfermos, y no solo a las almas, sino también a sus cuerpos, prodigiosamente curados a veces. Santa Lidwina a Santa Teresa y a la venerable Alejandrina María da Costa, por ejemplo, hasta le desaparecían como por encanto los terribles dolores físicos, mientras les duraban las sagradas especies en su cuerpo inmolado. Igualmente a San Lorenzo Brindisi y San Pedro Claver, cuando celebraban la Santa Misa, les dejaba todos los dolores de las graves enfermedades que padecían. ¿Por qué tan misterio? Porque Jesús obra en ellos. A Santa Alejandrina, 13 años estuvo solo con la comunión. Ni bebía, ni comía, solo la comunión fue su alimento. Es así, pero vemos, queridos oyentes, esto tan maravilloso que es la Eucaristía. No dejemos como el pan servido en la mesa, como dice la hermana Diana. El pan servido en la mesa no se prepara para mirarlo, sino para comerlo. Entonces la Eucaristía, no podemos ir tan impacientes a la Santa Misa como espectadores, mirar muchas personas. He visto eso y da tristeza. Si nos da tristeza a nosotros, ¿qué será a Jesús y a la Santísima Virgen María? Ver que vamos a la Santa Misa y que primero no estamos con fervor y segundo, no lo recibimos a Él. Bueno, pues si estamos en pecado mortal es preferible no recibirlo hasta que nos pongamos en paz con el Señor. Pero es triste que pasan y pasan los días y no pasamos a recibir ese pan de vida tan maravilloso. Vamos a contarles, bueno, que ya ustedes ya conocerán mucho, pero es bonito recordar a este misionero eucarístico, Carlo Acutis. Realmente misionero eucarístico, cristiano eucarístico, fervoroso hasta el final. La familia Acutis fue muy feliz cuando Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en la clínica Portland de Londres. El 18 de mayo de 1991 fue bautizado en presencia de sus padres y parientes en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Londres. La razón por la que Carlos nació y fue bautizado en Londres fue porque sus padres habían tenido que quedarse en Londres por razones profesionales. En septiembre del mismo año, de 1991, la familia Acutis regresó a Milán. Los padres no sospechaban todavía que Dios les había dado un niño excepcional. En cuanto a la educación religiosa en su hogar, no era muy fértil. Su madre, Antonia Salzano, lo admitió abiertamente. Solo asistí a misa en mi primera comunión, en mi confirmación y en mi boda. ¿Cuántas veces nos sucede eso a nosotros? Tampoco su padre Andrea no era practicante, pero había una persona enviada por Dios seguramente en el hogar familiar que ejerció una buena influencia religiosa sobre el pequeño Carlo, pues la joven niñera llamada Beata. Era una gran admiradora del Papa Juan Pablo II. Ella plantó la primera semilla de la fe y encontró en Carlo un suelo extremadamente fértil. Su madre nos dice, sorprendida, es un misterio. Ya a la edad de 3 o 4 años era tan talentoso, inteligente y había preguntas tan profundas que sentí el deseo de profundizar mi propia fe. Puedo decir que Carlo fue mi primer salvador, porque gracias a él me acerqué más a Dios. De alguna manera empezó a sospechar que no era un niño ordinario el que había dado a luz entonces. Incluso había algunos indicios de que Dios tenía planes especiales para este chico. Tampoco era normal que a la edad de 4 años Carlos dijera cada vez que pasaba por una iglesia de Milán, mamá, mamá, entremos a saludar a Jesús y a decir una oración. Qué lindo, ¿no? Tenía uno de esos grandes de recibir a Jesús sacramentado, de hacer su primera comunión. Allí frente al Señor fue que recibió esas luces tan esplendorosas. El 16 de junio de 1998 había llegado el momento. Por primera vez se le permitió acudir a la mesa del Señor y unirse a Jesús, su gran amigo. El recuerdo de aquel gran día permaneció en su memoria durante toda su vida. Estar siempre unido a Jesús, esta es mi forma de vida, decía. En ninguna ocasión su unión con Jesús fue más grande que en la Eucaristía.
Era un gran deportista también, era un niño alegre, jovial y deportista. Eso no le quitaba de ser, que de comportarse como cualquier niño. Vamos a ir directamente a su enfermedad y su muerte porque el tiempo no nos da para más. Pero podemos decir que empezó a entrar en Internet y su primer apostolado fue, su principal apostolado fue los medios de comunicación. Él sentía un gran deseo de hacer conocer a Jesús sacramentado. Se sorprendía de que nadie lo conocía, de que las iglesias estaban vacías. Para él era un gran dolor ver cómo hacían filas para los conciertos, para presentaciones diferentes, mundanas, y cómo los sagrarios y las iglesias estaban vacías, porque la gente no sabía que estaba Jesús sacramentado. Entonces resolvió darles a conocer que sí estaba allí. Se investigó todos milagros eucarísticos y se puso a publicarlos, a ordenarlos, a organizarlos. Todo lo que tenemos ahora en ese museo de milagros eucarísticos fue por él, por Carlo Acutis, que lo trabajó, lo meditó. Su entrada al Internet era para hacer el bien. Qué cosa tan maravillosa. También él dice que él sentía felicidad de que en ningún momento de su vida lo había perdido en cosas que ofendían a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo llegar uno al momento final de su vida con unas ansias de ser santo, ¿no? De ir al cielo. Vamos a ir directamente a la enfermedad, de la muerte de Carlo. Carlo Acuti formuló una vez el objetivo que debía ser común en todas las personas. Nuestra meta debe ser el infinito y no el finito. El infinito es nuestro hogar, siempre se nos espera en el cielo. Me pregunto si sospechaba o sabía que el cielo lo esperaba a una edad muy temprana, a saber, a los 15 años. No se imaginó él, ¿no? Que el Señor lo llamaría. A principios de octubre del 2006, Carlos comenzó a sentir signos de enfermedad, lo que inicialmente sugería una infección similar a la gripe. Pero el diagnóstico devastador fue la leucemia promielocítrica. Bueno, esa palabra no sé si la dije bien. El caso fue que fue fatal, también conocida como leucemia M3. Esta es una forma muy rara de leucemia, aunque es básicamente tratable. También conlleva un riesgo relativamente alto de hemorragia interna mortal. Finalmente tuvo que ser ingresado en el Hospital San Gerardo de Monza. Lo que había dicho mucho antes sobre la muerte solo pudo ser revelado desde el mismo cielo. No puede haber ninguna duda seria sobre esto debido a la verdad verificable. Carlos probablemente también sabía que había llevado una vida agradable a Dios. Su madre recordó que la iglesia de Milán y toda la plaza de enfrente estaban abarrotadas durante el funeral, y había algo más que observó en ese momento. Vi gente que nunca había visto antes, personas sin hogar, solicitantes de asilo, niños, callejeros. Mucha gente me habló de Carlos, de cosas que había hecho que yo ni siquiera sabía, nos cuenta su madre. Dieron testimonio sobre la vida de mi hijo, pero a mí, pues yo me sentía tan sola. El padre Roberto describió cómo los compañeros de escuela de Carlos y sus padres reaccionaron ante la muerte de Carlos. La enfermedad de Carlos pasó muy rápido. Estuvo en el hospital solo unos días y sus compañeros de clase no lo sabían, porque era una forma fatal de leucemia. Se ausentó de la escuela prácticamente de la noche a la mañana. Visiblemente disgustado y triste por la pérdida de un compañero y amigo, este compañero dice, fueron como un rayo del cielo. Los padres de sus compañeros estaban muy conmovidos y intentaron ayudar a los padres de Carlos. Fue tan de sorpresa, pues que así dice el Señor, ¿no? Que no nos sorprenda la muerte como un ladrón, ¿no? Que Mm. aparece de pronto y nos lleva. Pero a él no lo sorprendió, lo llevó directamente al cielo, eso suponemos. Claro que sí. Carlo Acutis dejó el deseo de ser enterrado en Asís. En 2007 sus restos fueron trasladados a Asís y enterrados en una tumba familiar en el cementerio ubicado encima de la iglesia de San Francisco. Era gran devoto de San Francisco. Tuvimos que resumir esta vida así rapidito porque el tiempo no nos da, pero voy a decirles los puntos importantes que nos dejó él para camino de la santidad. Vamos a recordarlos muy bien. Primero, los escribió. Para ser santo debes desear la santidad con todo tu corazón. Y si este anhelo aún no se ha despertado en tu corazón, debes pedírselo al Señor con fervor. Ir a la Santa Misa diariamente y recibir la Sagrada Comunión. No solamente los domingos, diariamente. Es el camino de santidad. Diariamente y recibir la Sagrada Comunión, de estar como espectador. Tercero, recuerda rezar el Santo Rosario todos los días.
Cuarto, lee un pasaje de las Sagradas Escrituras todos los días. Quinto, si es posible, ten unos momentos de adoración eucarística ante el altar donde Jesús está realmente presente. Verás lo maravillosamente que puedes crecer tú en la santidad. Sexto, intenta confesarte todas las semanas, aunque solo tengas pecados veniales. A veces dejamos la confesión para un mes, 2 meses, porque pensamos que no hemos pecado. No, cada semana tenemos ese polvito que tenemos que limpiar de nuestra alma, esos pecados veniales. Séptimo, intercede y ofrece sacrificios y buenas obras al Señor y a María para ayudar a los demás. Era muy caritativo. Nos cuenta su abuela que cuando iban de la mano por la calle, era un pequeño, y veía algún pordiosero en la calle, decía, abuela, abuela, hay que darle algo, tiene frío, tiene hambre, nosotros tenemos que comer, pero él no. Y no se conformaba con eso. Le daba su ayuda y luego se iba corriendo a la casa. Mamá, mamá, hay un pordiosero que tiene frío. Le hacía a su madre sacar una manta, llevar un sleeping o una bolsa de dormir para ese pobre pordiosero. Todo el tiempo pensaba en los demás. Una vez cuando le dijeron a él, mira, allá hay un pordiosero, dijo, no, no le digan así, es un hermano nuestro, es un hijo de Dios. Se ofendía tanto que le dijeran pordiosero. Era que ya tenía Jesús en su alma, era Jesús Eucarístico quien manejaba su alma, quien lo dirigía. Qué cosa tan hermosa. Bueno, vamos en el punto sexto, ¿verdad? Intenta confesarte todas las semanas, aunque solo tengas pecados veniales. Séptimo, intercede y ofrece sacrificios y buenas obras al Señor y María para ayudar a los demás. Solo Dios nos puede ayudar, nosotros ayudar a los demás. Octavo, pide a tu santo ángel de la guarda que te ayude constantemente. Deja que se convierta en tu mejor amigo. Ujú. Vamos a recordar esos 8 puntos, ¿no? Vamos a decirlos rapidito nuevamente. Debes desear la santidad. Primero, desear la santidad. Segundo, ir a la Santa Misa diariamente y comulgar. Tercero, rezar el Santo Rosario. Cuarto, leer pasajes de la Sagrada Escritura todos los días también. Quinto, adoración al Santísimo Sacramento. Sexto, intenta confesarte todas las semanas. Séptimo, ofrece sacrificios por los demás, por los que más lo necesitan. Octavo, ser amigo, muy amigo de tu santo ángel de la guarda. Estas son las recomendaciones de él para, para nosotros, para que alcancemos la santidad. Decía, hay que anhelar la santidad, hay que realmente anhelarla. Nos contaba la persona, un hindú que trabajó en la familia que era tan dulce. Él no era cristiano, no era católico ni nada, pero se iba con Carlos a acompañarlo a la escuela. Y antes de irse para la escuela le decía, entremos, voy a entrar un poquito a saludar a Jesús. Él no comprendía mucho qué era eso. Y Carlos se daba cuenta. Cuando salían, le empezaba a explicar que ahí está Jesús, que en ese sagrario, que en esa cajita, esa lucecita nos dice que está Jesús. Le daba catequesis al hindú hasta que llegaban a la escuela. Dice él que con mucha dulzura, sin imponerle nada, solo le contaba. Cada día le contaba una cosita más sobre Jesús Eucaristía. Y él llegó a empezar a inquietarse sobre eso tan hermoso que le contaba. Pues con el tiempo resolvió hacerse cristiano, católico. Pidió el bautizo y se hizo católico. Y fue una obra de Carlos Acutis. Suavemente, con sus oraciones, con su entrega. ¿Cuántas cosas no podemos hacer nosotros también? Pues pidámosle a él, pidámosle a este santo, a este misionero, eucarístico, porque realmente su vida fue una misión, fue un misionero porque empezó con su madre. Pidámosle a Él que nos ayude con nuestros familiares. Pidámosle también por alguna necesidad grave que tengamos. Esa se llama la comunión de los santos. Aprovechemos a todos los santos que están en el cielo para nuestra necesidad y sobre todo con Jesús, Eucaristía. Si Él no lo dice y fue tan fervoroso y que sacó todas estas imágenes, todo ese museo que formó, porque estaba totalmente convencido de que ella estaba. Pues nosotros debemos hacer lo mismo, con mucha caridad, con mucha suavidad, llevar a las personas a ese amor eucarístico. Bueno, vamos a poner la tarea para esta semana, hermana Diana, será recurrir a los santos, especialmente a este misionero católico, para que nos ayude a amar más a Jesús sacramentado. Tenemos que amarlo cada vez más. Él decía también, si comulgas todos los días, cada vez que comulgues vas a amar más a Jesús,
hasta que llegue un día de tantas comuniones que tengas que ya amarás inmensamente a Jesús. Qué cosa tan linda. Bueno, entonces la tarea es hacer mucha adoración y cumplir los 8 puntos que nos aconseja este misionero eucarístico. Los 8 puntos son importantes para llegar a la santidad. Vamos a hacer, tenemos esa tarea, Y ¿sí? también recordar solo una frase que a mí me llegó mucho es, mi autopista es la Eucaristía. Ujú. La autopista, es decir, el camino para llegar a Dios, la La Eucaristía. Eucaristía, eso sí. Entonces hagámoslo, ya cojamos ese camino, esa autopista, para ir al cielo. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, por estar con nosotros. Muchas gracias, hermana Diana, por haber estado acompañándonos en este programa. Y a ustedes, queridos oyentes, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Jesús te espera. Visítalo.